Gíralo un poquitito. Ahí va. Ahora sí. Bien, pues amigos de W1420, nos encontramos aquí precisamente en la capital del Uruguay, en Montevideo, con un colega, Luis Armando. Ha sido un placer recibirlos en nuestra casa. Gracias, Luis Armando. ¿Cuántos años en la locución? En la locución estoy hace ya prácticamente 39 años. 39 años. Sí. ¿Cuántos años tiene la estación de radio Monte Carlo, verdad? Bueno, en 2025 vamos a cumplir nuestros primeros 100 años. Dentro de 3 años. Ya estamos preparando los festejos para el centenario. Para el centenario. Ahora, entiendo que aquí una de las características viene siendo justamente que transmiten muchas horas del día noticias. Nosotros transmitimos prácticamente desde la década del 60, Ajá. las 24 horas del día, informativos cada 30 minutos. Y tenemos, por supuesto, nuestros informativos más extensos, que los tenemos puntualmente en las primeras horas de la mañana, al mediodía, ya después del atardecer, y el último a las 22 horas, que se llama Diario Oral Nocturno. Los informativos de la radio tienen, por supuesto, una historia muy apegada al público, porque es la única radio que transmite las 24 horas del día. Noticias las 24 horas del día. Noticias las 24 horas, y esa es la característica de Radio Monte Carlo. Es la única emisora en Uruguay que sigue manteniendo esa estructura. Es igual que nosotros. Nosotros fuimos la primera radio periódico, por así mencionarlo, Radio Noticias. Transmitimos desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas programas de noticias y programas informativos, programas de opinión pública. ¿Ustedes tienen retroalimentación, tienen llamadas al aire? Tenemos algunas llamadas al aire en espacios que específicamente se dedican a eso, de algunos programas. La radio se divide en 2 etapas fundamentales. Una de ellas es los informativos, como decíamos, que acompañan a la audiencia durante todo el día. Ajá. Y después hay algunos programas. Uno de ellos es decano de la Radiotelefonía Uruguaya, que se llama Aquí está su disco, donde la audiencia pide sus propios temas, solicita sus propios temas, y en ese momento el operador ya tiene preparado el material, y este programa sale 2 veces por día y está primero en audiencia desde hace ya prácticamente medio siglo. Medio siglo en rating, primer lugar en rating. Bueno, yo quiero explicarle a la audiencia que para muchos Radio Monte Carlo es un fenómeno sociológico. De muchas maneras se puede decir que es una radio en la cual la gente se siente partícipe. En este caso, por pedir el tema, es como si fuese uno de los locutores de la radio, ¿verdad? Entiendo. Ellos participan con su voz. Entonces el operador le dice, el conductor, digamos, del programa, en combinación con el operador, dice: aquí está su disco. La persona pide su tema con su propia voz, quien lo solicita, etcétera, pide el tema, y después se emite al aire esta información. Por lo tanto, los oyentes conforman de alguna forma la estructura del programa, y esos oyentes se sienten parte de la radio. Son parte de la casa. En definitiva, son parte de la casa, llaman cotidianamente. Y bueno, el Día de la Madre, por ejemplo, tenemos el caso de que hay media hora de un mismo tema pedido, o el Día del Padre también, porque son los días donde más presente está la radio, en épocas inclusive donde lo digital es tan importante y está tan marcado. La radio sigue siendo una enorme compañía, por lo menos aquí en Uruguay, yo creo que en el mundo. ¿No han sentido ustedes aquí en Monte Carlo que se haya desplazado por parte del internet radiofónico? Bueno, de alguna forma nosotros estamos tratando de hacer esa transición. La gente se está comunicando a través de las redes sociales, a través de nuestra página web www.radiomontecarlo.com.uy, y esa comunicación ahora se ha diversificado a través de los medios electrónicos, pero la radio se sigue captando por aire todavía con mucha precisión. Tenemos una planta emisora, por lo menos nuestra radio en la noche, más que nada, se escucha mucho en Buenos Aires también, sí, y en otros países de lo que es el límite con la República Argentina, Entre Ríos, etc. La cobertura es nacional, entonces. La cobertura es nacional, sí, sé que se capta en todo el país, pero también hay radios que nos sintonizan de madrugada, nos sintonizan toda la noche, que son colegas del circuito CORI. CORI es la cooperativa de radioemisores del interior, donde nosotros estamos completamente en contacto a diario, de domingo a domingo. Tenemos en el informativo del mediodía, desde las 12 hasta las
13:30, nuestro informativo del mediodía resume las principales noticias de la mitad de la jornada. Y entre las 13 y las 13:30 se sintoniza en todo el país el Circuito Cori. El Circuito Cori le lleva las noticias a los amigos que viven fuera de Montevideo, pero también ellos nos envían a través de sus corresponsales lo que acontece en el resto del país. Ahí la familia también crece. Claro. Es un poco la explicación de por qué Montecarlo tiene tanta vida, tanto tiempo. Es que somos una familia muy grande, muy numerosa. ¿Cuánto es el personal que compone la plantilla de laburo, la gente que trabaja aquí? Entre reporteros, redactores, locutores, comentaristas, etcétera. Y bueno, supongo yo que a esta altura, además teniendo en cuenta de que ha crecido un poco el número de compañeros debido a que en la actualidad formamos parte de un grupo empresarial que integran 4 emisoras. Por lo tanto, nuestros colegas de las otras radios también nos aportan información. Tenemos unas 100 personas en total que estamos trabajando en las 4 radios, con un departamento de prensa que tiene unas 15 personas en movimiento a lo largo del día, con información desde estudios y también información desde exteriores a través de nuestra unidad móvil, que es la que nos hace llegar las noticias en el momento preciso, la información al instante, frase característica de Radio Montecarlo. La información al instante. La información al instante, esa es la característica, lo que nos ha definido. Sabemos que la radio es la única que puede llevar la información al instante, porque sí, uno tiene que, en el mundo de la imagen, procesar las imágenes, elaborarlas. En cambio, un teléfono celular ya es suficiente para que un cronista nos informe de un episodio in situ, al instante, sin tener que editar absolutamente nada. Y creo que esa es la razón por la cual la vigencia de la radio se mantiene. La credibilidad de la radio sigue siendo fuerte aquí en Montevideo. Sigue siendo muy fuerte, sí. En Uruguay, sí. Creo que además el hecho de ser una radio histórica, con casi 100 años y una constante permanencia en los niveles más altos de audiencia, hace que la credibilidad se mantenga. Eso se construye, eso no aparece de un día para el otro. Inclusive el nombre de la radio impone mucho poder en la gente, ¿no? Hay otras emisoras que también tienen un poder importante porque conservan su historia, pero el de Radio Montecarlo es muy especial por lo que explicaba, porque la gente se siente parte de la radio, la gente es nombrada en la radio, la gente dice soy fulano de tal, cuando se la llama a través de las redes sociales, por WhatsApp o en una comunicación, siente una enorme felicidad de ser parte. Yo no lo he visto en otras emisoras, y de hecho trabajo en más de una emisora y no he visto ese apego, esa suerte de apego que hay de la gente con la radiotelefonía, ¿no? Sí, y con un medio de comunicación. Dicen que es un fenómeno sociológico que debe ser estudiado, el de esta radio. Debe de serlo. Y yo creo que sí, que en esta época seguimos manteniendo estructuras que son de la década del 60, pero ayornadas a los tiempos que corren, con el lenguaje de los tiempos que corren y con las noticias también de los tiempos que corren, en un trabajo que ustedes sabrán para los medios de comunicación, al estar tan interconectados y al tener la red global tan activa, es enorme. Ahora, transmiten ustedes por internet, según entiendo. Transmiten también por video. Sí, también. También tienen sus cámaras en el estudio. Tenemos nuestras cámaras en el estudio. Para estar transmitiendo. Y estamos transmitiendo. Redes sociales. En redes sociales, permanentemente en nuestro sitio web estamos transmitiendo. Fundamentalmente los que ameritan ese tipo de transmisión. Es decir, cuando hay un programa, cuando hay 2 conductores, cuando entran invitados. En un boletín o en una parte donde la música ha sido pregrabada, pero aquí está su disco, obviamente no se puede hacer en vivo. Primero se recopila la información y después se hace el montaje de todo este trabajo. Pero en los momentos en que habemos más de 2 personas en el estudio, ya las cámaras están en funcionamiento y la gente puede vernos hacer el trabajo. De todas maneras, yo pienso que no es divertido ver a 2 personas sentadas leyendo un informativo. Creo que si bien hay oyentes que dicen que les encanta y que ven nuestro semblante. Pero se pierde la magia de saber cómo es la persona, quién está. Me parece que sí, ¿no? Para los que hemos conocido la radio analógica, yo creo que es muy importante que nosotros tengamos cierto misterio detrás de las voces de la radio. ¿Aquí hay estudios académicos para ser locutor o alguna licencia, o nada más por la voz y las ganas de sobresalir? ¿Cuál es el requisito? Uy, sí, claro.
Actualmente tenemos 3 universidades que se dedican a la comunicación, pero además tenemos cursos individuales de grandes profesionales que transmiten el conocimiento del arte de la palabra, ¿verdad? Ujú. Entonces, evidentemente, todo eso implica que la gente pueda llegar a tener una buena formación en foniatría, en lo que respecta a la dicción, interpretación, altura de voz, velocidad. Y además, en Radio Monte Carlo utilizamos un estilo de lectura que tiene una altura mayor y un ritmo diferente, Ujú. y a los informativistas que llegan por concurso se les pide que manejen estas técnicas justamente para mantener el estilo de la radio. Las radios se han perdido un poco el estilo con la diversificación de los locutores. ¿Qué dicen, qué se sabe de México, por ejemplo, aquí en Montevideo? ¿Qué tipo de noticias llegan? Llegan, como siempre, las noticias no siempre son las que nosotros queremos escuchar, son las que son, ¿verdad? Ujú. Y de México lo que sabemos es que tienen, como en todos los países del mundo, dificultades, sobre todo en las zonas donde hay algunos enfrentamientos por razones políticas, ideológicas, inseguridad, Ujú. sobre todo la inseguridad, lamentablemente los sismos, que también han Ujú. provocado, han generado noticias de las que no queremos escuchar. Y bueno, sabemos que es un país muy activo, es un eje fundamental en las Américas, entre el norte y el sur. Ajá. México tiene una propaganda y una historia fantástica, y siempre es noticia además saber cuando los arqueólogos han hecho un gran descubrimiento sobre las culturas mesoamericanas, Ajá. y también lo difundimos nosotros aquí, de Noticias de México, siempre en nuestra página web alguna tendremos, además de los artistas. La página web nos permite tener un amplio espectro de lo que es la información global Sí. de lo que ocurre en los países, pero México es un eje central, no tengo ninguna duda. De artistas, ¿quiénes son los que más se programan acá? Artistas mexicanos que recuerden en este momento. En este momento no recuerdo uno en particular, pero, por ejemplo, voy a citar algo. Cuando murió Armando Manzanero. Cuando murió Armando Manzanero, fue una conmoción muy grande en la radio, porque Manzanero ha sido históricamente una de las voces más presentes en Aquí está su disco. Inclusive estuvo aquí en nuestros estudios, en el programa Como Antes, Ujú. y todos lo tenemos presente, lo tenemos presente a él como una de las voces señeras del bolero, de lo romántico, del amor, y que ha inspirado a gente como Luis Miguel, otra de las voces características del programa. Ujú. Y quiero decirles que son figuras muy queridas, así como la telenovela en Uruguay, la telenovela mexicana, durante muchos años ha tenido un peso muy importante en la cultura Sí. de los latinoamericanos. Y actores cómicos, El Chavo y todos ellos, supongo, ¿no? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hay muchos artistas que siguen llegándonos, no tanto a la televisión abierta, Ajá. pero sí a través de los canales de cable. Sí, claro. Y bueno, tenemos los noticieros oficiales y las cadenas privadas. El espectro se abrió mucho, además. Hay países como Colombia que antes no estaban tan presentes. O en definitiva lo que ocurre con otros países como Venezuela, donde también la información ha acaparado por distintas circunstancias la atención noticiosa, ¿no? Claro, por supuesto. A propósito, ¿hay libertad de expresión aquí en Montevideo? Sí, por supuesto. Este Sí. es un país profundamente republicano y democrático. Ajá. Yo les digo que estoy cumpliendo 30 años aquí en Radio Monte Carlo, y nunca a mí nadie me dijo no hagas esto o no hagas aquello. Ni en la época de la izquierda tampoco, ¿no? No, jamás. Jamás. Jamás, ni se me ocurre. Creo que en la época de la izquierda inclusive se abrió mucho más el espectro hacia los sindicatos, y se empezó a informar más sobre muchas cosas. ¿Por qué digo más? Porque recuerden ustedes que en el Río de la Plata, en toda esta zona de influencia del Río de la Plata, es decir, Chile, Paraguay, Brasil, República Argentina, Uruguay, tuvimos una dictadura que se prolongó durante más de 14 años, Sí, y eso afectó mucho las comunicaciones. Entonces, si bien no había prohibiciones específicas dentro del departamento de prensa en aquella época, sí los periodistas tenían lo que se llama la autocensura, es decir, tal cosa no la voy a decir porque en definitiva no quiero comprometer al medio, no quiero comprometerme yo con algún problema, porque la libertad estaba sojuzgada, la libertad de las personas y la libertad de expresión. Pero después de la apertura democrática en 1985 y hasta la fecha, no hemos tenido absolutamente ningún problema. Y ya les digo, yo ingresé a la radio en el año 1992.
Y desde allí hasta aquí hemos podido decir, siempre con una premisa, dar las dos caras de la moneda. Esa es la premisa del Departamento de Prensa de Radio Monte Carlo. Tenemos siempre las dos palabras, la palabra del que opina a favor, la persona que opina en contra, Sí. y de esa manera que cada oyente se haga su composición de lugar. No nos olvidemos que los medios hoy día están siendo bastante golpeados por las noticias falsas, y entonces eso ha generado mucho descreimiento entre lo que se dice y lo que no se dice. Aquello que gozábamos las radios viejas, decir si lo dijo tal radio es verdad. Es verdad. Eso ahora ha entrado un poco en tela de juicio por parte de algunas personas que constantemente están atacando a los medios. Pero ¿qué sería de nosotros si no hubiera gente que se dedicara a averiguar, a informar, y que solamente lo hiciera a través de las redes sociales, que no chequean fuentes, que simplemente repiten lo que otro dijo y que lo dan por cierto solo porque sí? Creo que eso forma parte del trabajo periodístico, la investigación, el conocimiento de situación, la historia. Todo eso lo tenemos que hacer los periodistas. Informar es comunicar, y comunicar es crear conciencia y también formalizar el criterio de nuestra audiencia desde una perspectiva de libertad, que es lo más importante que tenemos. Por último, Luis Armando, un mensaje, un saludo para la audiencia de XEEW 1420 y además para los amigos de RDTV, por favor. Pero cómo no, es un gusto para nosotros, amigos de XEEW XEEW 1420. Esa. Es una sigla muy larga, Sí. pero seguramente es una sigla muy bonita también. Queremos desearles a todos ustedes mucha felicidad, mucha paz, que es lo que necesitamos en esta época en la que estamos viviendo. Mucha concentración y pensar en nosotros mismos, que a partir de nosotros y de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos es como vemos a los demás. Que tengan mucha paz y que logren todas sus metas, siempre comunicándose con la gente que hace la radio, con la gente que hace los medios, porque somos todos, en definitiva, las dos caras de una misma moneda. Claro. Bien amable por la atención. Muchísimas gracias y siempre a la orden. Gracias a ustedes, y estamos aquí. Está también desde ahora en su casa también. Igualmente, siempre a la orden. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias.